El cuerpo de bomberos acude a sofocar un incendio en una casa de las afueras. Pero lo que descubre es más que un fuego intencionado. Un crimen brutal ha sido ocultado. Pero los rastros que quedan llevarán a los investigadores a descubrir una serie de asesinatos de hace 10 años. Hallamos un búnker bajo el suelo y en él una gran cantidad de huesos. Y pensamos, bueno, aquí hay algo que debemos investigar cuanto antes. Decía llamarse el mecánico y haber cometido muchos otros asesinatos. Su primer disparo le había dado entre los ojos y estaba orgulloso de eso. Ella decía, no me mates. Y luego oí un ruido como de gárgaras. Realmente es espeluznante. Nos preguntábamos si la del coche no sería el arma asesina. La brutalidad y lo absurdo de todo ello. Nunca había trabajado en un caso así. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando unos amigos se reúnen a tomar una copa en un bar, suelen alardear de algo, como el hoyo en uno que hicieron el domingo o el pez enorme que se les escapó esa mañana. No se toman en cuenta por ser fanfarronadas. Pero, ¿y si ese algo es un asesinato múltiple? Cuando los bomberos llegaron, vieron gran cantidad de humo saliendo del edificio. Hallaron la puerta de entrada cerrada con llave y la abrieron a patadas. Entraron y registraron todas las habitaciones por si había gente que hubiera quedado atrapada. Uno de ellos fue a una habitación que era como un salón y allí encontró a una mujer sentada. En la habitación no había fuego, pero le pareció que la mujer había fallecido. El otro bombero, que había ido a la parte trasera del edificio, al llegar al final del pasillo, encontró una habitación grande que era una oficina y estaba totalmente envuelta en fuego. Y al entrar en esa habitación, vio una mujer tendida en el suelo. Creyó posible que esa mujer estuviera aún viva, así que la arrastró hasta el pasillo y recién en ese momento fue cuando vio que tenía unas heridas horribles y que estaba muerta. Así que volvieron por ese pasillo para asegurarse de que el fuego no se extendiera al resto del edificio. Tras una llamada a emergencias, los bomberos llegaron al centro de relajación de Kerry y allí encontraron una habitación trasera incendiada. Cuando sofocaban el fuego hicieron un sombrío descubrimiento. En el edificio había 2 personas muertas. El incendio se extinguió rápidamente y la causa de las muertes y la del incendio se están investigando. El lugar se llamaba el Oasis de Kerry y se anunciaba como centro de reflexología y salud. Y creo que es una forma elegante de decir salón de masajes. Las 2 víctimas y los rastros que las rodeaban en la escena del crimen dieron claros indicios a la policía de lo que había ocurrido. La víctima número 1 de la primera habitación parecía no haberse defendido. De hecho, diría que esa víctima en concreto ni siquiera lo vio venir. Tenía una herida de disparo en la mejilla derecha y otra en la parte derecha del cuello. Y había una herida de disparo en la sien derecha que mostraba una abrasión en forma de mejillón, la que indica que el arma se puso en contacto con la piel al ser disparada. El hecho de que estuviera sentada en una postura natural en el sofá y el que la sangre hubiera bajado por la parte frontal del cuerpo sugería firmemente que o había estado hablando con el agresor cuando le dispararon y no esperaba lo que le pasó, o que el agresor entró de pronto en la habitación, la mató y luego se volvió a ir. Esa persona posiblemente salió de la habitación, tuvo un altercado con la víctima número 2 y efectuó 3 disparos más en las cercanías del pasillo hacia la sala de recepción. Dentro del área de la recepción, 2 paredes habían recibido impactos de bala.
Y el humidificador también había sido penetrado totalmente por lo que parecía ser una bala. También hallamos comestibles. Hallamos una lata de judías en salsa con una abolladura y hallamos un periódico manchado de sangre. Era razonablemente evidente que había habido un tiroteo o que en esa sala había habido algún evento. En ambos lados del pasillo se apreciaban salpicaduras de sangre y había un enfriador de agua volcado, lo que también sugería que en ese pasillo había habido una lucha. Aunque había sido arrastrada hasta el pasillo por los bomberos, la víctima número 2 había llegado hasta la última habitación. En el lugar donde había muerto, aún había un charco de sangre. Tenía algunos cortes evidentes en la cara y el cuello. Tenía gran cantidad de heridas en la cara, lo que normalmente indica que alguien sentía gran adversión hacia esa persona. También tenía una herida de bala en el ojo derecho y creo que probablemente fue el tiro de gracia. Así que ambas víctimas habían sido rematadas con disparos a quemarropa. Parecía una ejecución. Una de las víctimas fue descubierta cerca de la oficina. La habían apuñalado y abierto la garganta. La policía cree que era la encargada de 40 años de edad. Su pareja, de hecho, de 52 años, se desmayó cuando le dijeron que había muerto. No les creo, no les creo. Quiero verla. Se le explicó que no podía entrar porque era una escena del crimen. Los bomberos le sujetaron para impedir que lo hiciera. En ese momento se desmayó en la calle y se llamó de inmediato a una ambulancia para atenderle. Mientras le llevaban al hospital, la policía examinó su coche, que había quedado abandonado en la calle. Y cuando abrimos la puerta corrediza del Tarago blanco, vimos lo que parecía ser un rifle de palanca y una funda de rifle inmediatamente dentro. La funda estaba parcialmente abierta y se veía sangre en el forro de la funda y también en la propia funda. Evidentemente, un arma de fuego tan cerca de un doble asesinato es muy sospechosa, especialmente cuando hay sangre en la funda. Estaba claro que conocía a la gente que había en la casa y que, por supuesto, debíamos hablar con él. Las autopsias han confirmado que las dos asesinadas en un salón de masajes de Sydney fueron víctimas de una agresión salvaje. El asesino se propuso destruir todos los rastros posibles, pero las llamas no se extendieron tan aprisa como para ocultar los secretos de su horrendo crimen. Una autopsia ha logrado revelar que Kerry Pang, de 40 años, y Fatma O'Stonal, de 16, fueron brutalmente asesinadas. Pang fue apuñalada numerosas veces. Le cortaron la garganta y recibió un disparo. A O'Stonal le dispararon varias veces. A Kerry y su empleada, Fatma, también conocida como Nikki, les dispararon con un arma calibre 22. Así que cuando los detectives descubrieron un arma que concordaba con la descripción en el coche de la pareja de Kerry, necesitaron hablar con él. Mark Lewis había sido dado de alta tras ser tratado del shock. Ya sabe, ¿verdad?, que Kerry y la otra chica, Nikki, han sido asesinadas. Me han dicho que las mataron, sí. ¿Puede darnos alguna información al respecto? En absoluto. ¿Le importaría decirme qué ha hecho esta tarde a partir de las 5? Como le he dicho antes, me puse a ver las noticias a las 5. Las noticias de las 5 hasta las 6. A eso de las 5:10, 5:15, sonó el teléfono. Así que bajé la tele, lo cogí y dije, Pip, dígame. En la entrevista, el señor Lewis nos dijo que había recibido una amenaza de muerte para Kerry en su salón de West Ryde. Él regentaba otro salón de masajes en West Ryde, que es un pueblo a las afueras, vecino de Glidesville. Una voz de hombre. Y me dijo cosas como... Voy a matar a tu novia. No merece vivir. Algo parecido, y colgó el teléfono. Y yo dije, capullo, una llamada de broma. Y colgué. Y volví a subir la tele. Sentía cosquilleos en el estómago. Me preocupó cuando esas bromas no suelen preocuparme. Fue la voz.
Me hizo sentir un escalofrío. No me sentó nada bien. Señor Lewis, ¿recibió usted alguna otra llamada similar a la de ayer por la tarde? En los últimos 12 meses habré recibido de 6 a 10 amenazas telefónicas. Algunas de hombres, otras de mujeres. Hay gente que me considera un cabrón. Hay gente que cree que Kerry es una zorra. Hay quienes nos ven antipáticos. Puede que ustedes también, pero somos gente normal queriendo hacer dinero para pagar las facturas y salir adelante. Nos dijo que tras recibir la amenaza llamó a Kerry, que salió de Gladesville, y fue a West Ryde para hablar de eso con él. Y dije, nena, te han amenazado. Y contestó, yo no he hecho daño a nadie. Con los años hemos tenido muchos problemas con las chicas, con maridos y todo eso. Nada importante. Así que dijo, voy a llamar a Dick Latchford. Y llamó a Detectives Wright porque llevaba el número de Dick con ella. Dijeron, no está aquí, está en Chatswood. Ella dijo, no está, pero he dejado un mensaje en su contestador. Y luego Mark la acompañó de regreso a la casa de Gladesville. Fuimos a Gladesville y en la avenida Pittwater hay un pequeño súper. Entramos juntos. Ella dio una vuelta y compró un pan de molde y un par de latas de algo. Ella cogió su coche, yo cogí el mío, giramos en la esquina y aparcamos. Fuimos hasta la entrada de Gladesville. Se despidió de ella con un beso, según él, y luego regresó a la casa de West Ryde. ¿Recuerda la hora en que la dejó en la puerta y se marchó? La llamada fue a eso de las 5:15. Ella llegó entre 5:30 y 6 menos cuarto, así que habremos estado allí a las 6:15. Y luego, él llegó a su salón de West Ryde alrededor de las 7. También hablamos con él del rifle hallado en el Tarago. ¿Quiere explicarme o describirme esa arma de fuego? Es un Winchester 22. El señor Lewis nos dijo que al dejar a Kerry en el salón de masaje, ella había pensado en quedarse el arma que estaba en el Tarago para defenderse. Le dije que no se quedase el rifle, así que lo dejó en el coche, atrás, en el suelo. ¿Puede decirme cuántos rifles calibre 22 tiene usted? No podría decírselo, probablemente 3 o 4 o 5, no estoy 100% seguro. El experto en balística Ray Grima había examinado los 8 casquillos y las 4 balas intactas recogidas en la escena del crimen. Bajo el microscopio, determinó que todos habían sido disparados por una misma arma. Ahora estaba probando todas las armas de Mark Lewis, 8 en total, para ver si una de ellas era el arma asesina. Cada arma probada se dispara 3 veces. Disparando. Así podemos recoger 3 balas disparadas y 3 casquillos. Eso se hace en un tanque de agua en nuestro departamento. Una vez se recuperan los casquillos y las balas, se compara la superficie de esas balas y casquillos con la superficie de los hallados en la escena del crimen. Como resultado de esto, pudimos eliminar esas 8 armas de fuego como responsables del incidente acaecido en Gladesville. Eliminadas esas armas, la policía investigó las amenazas de muerte. La escena del crimen y la autopsia habían sugerido que Kerry era el posible objetivo. Y al parecer se había tomado la amenaza mencionada por su pareja de hecho lo bastante en serio como para llamar a la policía. Hola, ¿podrían decir a Dick Latchford que me llame urgentemente al 018257-657? Soy Kerry Pang, gracias. Tenía un tipo que había estado yendo y viniendo durante unos 6 meses. Le llamábamos Pedro Picapiedra porque tenía la cabeza cuadrada. Había sido uno de nuestros clientes en Parramatta. Había agredido a una de nuestras chicas en cierta ocasión. Tiene mala fama. Nos llama a Kerry y a mí 3 o 4 veces por semana. Disimula la voz y esas gilipolleces. Y la semana pasada tuvimos un problema con una chica. Cuando se iba nos amenazó a Kerry y a mí.
Cuando la policía localizó y habló con las empleadas y los clientes descontentos, todos tenían una coartada. Ahora era el paradero de Mark Lewis lo que le interesaba. La llamada al detective había aportado una discrepancia con la historia de Lewis, algo que le volvió a poner en el punto de mira. Había una diferencia de 1 hora con las horas que el señor Lewis nos había dado, lo que le situaba próximo a los asesinatos. 8 armas pertenecientes a Mark Lewis habían sido descartadas como el arma del crimen causante de la muerte de Kerry, su pareja de hecho y su empleada. Pero Lewis, de 57 años de edad, seguía siendo un firme sospechoso para la policía. ¿Le importaría hablarme de su relación con Kerry Pang? Kerry y yo vivimos juntos en una relación de hecho. Llevamos en esa relación de hecho 3 o 4 años. Rompí mi matrimonio de 32 años hace 3 y medio. Durante los últimos 3 años y medio pasamos el 99% del tiempo juntos. Aunque vivimos separados, dormimos en la misma cama, en casa de uno o del otro. Hablamos con amigos y asociados de ambos. Hubo sugerencias de infidelidades por parte de Kerry. Y sugerencias de unos celos bastante enfermizos por parte de Mark Lewis. Desde luego había problemas económicos entre ellos. Y había problemas profesionales. Así que la relación no era tan tranquila y cariñosa como el señor Lewis la describía en la entrevista. Sabiendo eso, la policía comenzó a investigar su versión de los hechos. ¿Recuerda la hora en que la dejó en la puerta y se marchó? La llamada fue a eso de las 5:15. Ella llegó entre 5:30 y 6 menos cuarto, así que habremos estado allí a las 6:15. Era verdad que Kerry había ido al salón de masaje de su pareja en West Ryde y que había llamado a la policía. Hola, ¿podrían decir a Dick Layford que me llame urgentemente? Soy Kerry Pang, gracias. Pero el registro de llamadas y una de las empleadas de Mark Lewis la situaron allí a las 18:45 y no a las 17:45, como Lewis había dicho. Sentía cosquilleos en el estómago, sentía el estómago raro. Ella dijo, ¿qué tal si llevamos a Chris a Gladesville y cerramos West Ryde? Yo dije, es buena idea. Chris, una empleada de Mark Lewis, decidió quedarse. Luego diría a la policía que los dos se habían ido a las 7 en coches separados y que Kerry la había llamado justo antes de llegar al salón de masajes. El registro confirma que la llamada fue a las 19:18. ¿Recuerda la hora en que la dejó en la puerta y se marchó? Habremos estado allí a las 6:15. Apenas 12 minutos después, llamaron a los bomberos. Kerry y su empleada ya estaban muertas. Pero según el relato de Lewis, a las 19:30 hacía media hora que él había regresado a su salón. Tras irse de Gladesville, ¿a dónde fue? De regreso a West Ryde. ¿Y aproximadamente a qué hora cree haber llegado allí? Creo que con las noticias, a eso de las 7. A eso de las 7. 10 minutos de más o de menos. La mujer que trabajaba en el salón de masaje de West Ryde con Lewis nos dijo que él había regresado alrededor de las 8 de la noche del salón de Kerry. Significaba que los horarios de Lewis se diferenciaban en 1 hora de los que nos había dado, lo que le situaba en las proximidades de los asesinatos, muy cerca de la hora en que podían haber ocurrido. Luego estaban la bolsa del rifle y la ropa de Mark Lewis, que se recogieron como pruebas la noche de los asesinatos. En la camisa, en las bermudas y en los zapatos, hallé diminutas zonas de manchas que una prueba preliminar dio positivas en sangre. También comprobé la bolsa del rifle. En su parte externa había manchas muy pequeñas y en el interior también había manchas pequeñas que podían ser de sangre. Las muestras fueron enviadas para buscar ADN y el ADN de las bermudas de Mark Lewis coincidió con el de Kerry y el recuperado de la parte exterior de la funda del rifle también.
Pero en la camisa había una mezcla de ADNs que nos indicaba que había ADN de más de un individuo, muy posiblemente dos. Uno era de Kerry, el otro era desconocido. Podía ser de Mark Lewis, o podía pertenecer a otra persona. Hay que recordar, claro está, que Kerry era socia del señor Lewis. Viajaba regularmente en el vehículo y evidentemente estaba en contacto con él. Así que unos restos de sangre de ella en la ropa de él, en las cantidades que había, no sugerían por sí mismos que estuviese implicado directamente en el asesinato. Desde luego algo en él no olía bien, pero no había suficiente para acusarle de un asesinato en ese momento. ¿Puede decirme cuál ha sido su relación con Lindsay Rose en el pasado y el presente? Entonces, 2 años después, hubo un gran avance. Hace 10 años que conozco a Lindsay. Al principio éramos compañeros de copas. Aquí tienes. Teníamos unos confidentes de confianza que sabíamos que nos darían informaciones fiables. Y este nos dijo que había estado hablando con Lindsay Rose y que este le había dicho que había cometido varios asesinatos. Cuando la policía buscó el nombre de Lindsay Rose en sus ordenadores, descubrieron que este hombre de 41 años solo tenía cargos por delitos leves. No obstante, ahí estaba, en un bar, jactándose de haber cometido un doble asesinato el día de San Valentín. Lindsay Rose decía que el marido de la auténtica propietaria del salón de masajes le había pagado $20,000 como asesino profesional para asegurarse de que la matara. Pero la policía pronto sabría que Lindsay Rose solo empezaba a contar su historia. La unidad especial Yandy había vuelto a investigar una serie de asesinatos sin resolver en Nueva Gales del Sur. Como resultado de sus investigaciones, obtuvieron una pista sobre un caso dormido. Un confidente dijo a los detectives que los asesinatos del día de San Valentín eran obra de un asesino profesional. Al parecer, Mark Lewis había contratado a Lindsay Rose para matar a su pareja, de hecho. Resultaba que Lindsay Rose y Mark Lewis eran muy buenos amigos. Habían mantenido una relación laboral y de amistad muchos años. Mark Lewis tenía varias empresas y Lindsay Rose había trabajado para Mark Lewis en embargos y en seguridad. Aclarado ese vínculo, la policía contactó con Mark Lewis. Se negó a ser entrevistado. No contestaría a ninguna pregunta. Así que si la policía quería probar que Mark Lewis había ordenado el asesinato, tendría que situar a Lindsay Rose en la escena del crimen. Las pruebas materiales que habían sido conservadas fueron reexaminadas, empezando por la camisa de Mark Lewis, en la que había una mezcla de ADNs. No podíamos descartar que la sangre de la camisa pudiera ser de Lindsay Rose. La lucha con la víctima Kerry fue muy violenta y necesitábamos saber el tipo de sangre de Rose. Pudimos hacer algunas investigaciones y el grupo sanguíneo de Lindsay era AB negativo, un grupo muy raro. Ese grupo sanguíneo no fue encontrado en la mezcla, pero hubo un poco más de suerte en balística. El confidente nos había dicho que Lindsay le había dado el arma y que él se la había vendido a un amigo que quería una como protección. Pudo decirnos quién era esa persona y ejecutamos una orden de registro en su casa donde hallamos una pistola de tiro al blanco calibre 22 con un silenciador casero. Disparando. Se la analizó en balística, pero el resultado no fue concluyente. Los expertos en balística solo pudieron decir que era similar, pero no podíamos probar más allá de toda duda que fuera el arma asesina. Entonces analizamos la sujeción nasal de las gafas halladas en la escena. Este objeto pequeño pero significativo fue hallado en el pasillo fuera de la zona de recepción, donde se había desarrollado el tiroteo. Esa noche, las gafas de Mark Lewis estaban intactas. Ahora la policía tenía otro sospechoso. Sabíamos que Lindsay Rose usaba gafas y por haber hallado aquella sujeción nasal, estábamos bastante seguros de que las suyas se habían dañado. Fuimos a visitar a todos los optometristas de la zona donde Lindsay vivía.
Y mira por dónde, un optometrista nos dio una tarjeta donde constaba que 3 días después de los asesinatos, una persona llamada Lindsay Rose había llevado sus gafas a arreglar. Lindsay había firmado la tarjeta, era su firma. Es una pieza pequeña, pero cuando consigues unir todas las piececillas, se forma una gran prueba vital. Así que le condujimos a la central donde fue interrogado. Negó cualquier implicación en los asesinatos. Dijo estar enterado de ellos, pero que el confidente que utilizábamos era la persona que los había cometido y que otra persona llamada Donnie había sido su cómplice. Los detectives creían que su confidente no estaba implicado. Pero ¿podía el tal Donnie ser más que un nombre? ¿Habría Lindsay tenido un traspié dándoles un testigo clave? Lindsay se solía apodar el mecánico, que era el alias de Charles Bronson como asesino cinematográfico. You ever hear the term mechanic used outside of its normal meaning? Yeah, it's a shooter. A hitman. Y Bronson tenía un aprendiz en aquella película. Y sabíamos que Lindsay se había jactado de haber tenido un aprendiz con él en aquel asesinato. Era posible que el aprendiz fuera el misterioso Donnie. Pero mientras la policía interrogaba a los colegas de Rose para conseguir su identidad, oyeron unas noticias inquietantes. El confidente nos dijo que Lindsay le había confesado haber cometido otros asesinatos. Había una pareja en Sydney Oeste cuyo apellido empezaba con K. Y Lindsay dijo al informante riendo: ojalá les hayan gustado las ostras. Con una información tan concreta, pero por desgracia tan amplia, nos resultó difícil, pero hicimos una gran investigación en la Biblioteca del Estado de Nueva Gales del Sur, revisando todos los archivos de periódicos mientras al mismo tiempo mi compañero examinaba todos los expedientes de casos de asesinatos sin resolver. Claro que había algunos dobles asesinatos y gente a la que habían disparado, pero esa información sobre unas ostras que buscábamos era como buscar el Santo Grial. Por fin hallamos unos recortes sobre crímenes sin resolver con fotos de Edward Kavanagh y Carmelita Lee. Luego volvimos a los antiguos expedientes e iniciamos una investigación separada. Había un juego de fotos tomadas en la escena del crimen por el investigador forense y en la tercera foto vi que en un pasillo había un frasco de ostras destrozado y recuerdo que miré a mi compañero y él me miró y pensamos, vaya, vamos bien encaminados. El doble asesinato de Bill Kavanagh y su compañera Carmelita Lee había permanecido 12 años sin resolver. Al llegar a la casa había que subir unos escalones hasta el porche donde estaba la puerta principal y justo después de atravesarla vimos 2 frascos de ostras. Uno estaba totalmente destrozado y el otro estaba intacto. Eso nunca había sido comunicado a los medios, ni cuando los asesinatos ni posteriormente. Los detalles de las muertes también habían permanecido secretos. Al señor Kavanagh le habían disparado 4 tiros, uno en la frente entre los ojos. Lindsay Rose había dicho al confidente que su primer disparo había sido muy bueno y que le había dado entre los ojos. Estaba orgulloso de eso, y era algo que tal vez solo el asesino podía saber. A su mujer, Carmelita Lee, también le habían disparado 4 veces a quemarropa. Parecía una especie de ejecución, digamos, obra de un profesional. Cuando comparamos aquel con el otro doble asesinato, resultaba muy similar a lo que había ocurrido 10 años después. Y había otra prueba en la escena del crimen que dejaba pocas dudas a los investigadores de que Lindsay Rose no había estado alardeando. También encontramos sangre bajo las uñas de Bill Kavanagh, que posteriormente fue examinado de forma forense. En 1984 no teníamos pruebas de ADN, pero sí identificamos el grupo sanguíneo y era uno común a solo un 1,5% de la población de Australia. Era AB negativo y Lindsay, uno de sus poseedores. Desde mi punto de vista como investigador, aquello era muy importante. Lindsay Rose tenía un grupo sanguíneo escaso y Edward Kavanagh tenía ese grupo sanguíneo bajo las uñas. Y pensamos, bueno, aquí hay algo que debemos investigar cuanto antes. Lindsay Rose tenía antecedentes por infracciones de tráfico e intención fraudulenta.
Ahora parecía haber subido de categoría sin ser detectado. Y su habilidad para volar por debajo del radar de la policía había continuado. Estábamos en las oficinas del grupo operativo con el jefe y recibimos una llamada del agente de vigilancia para decir que parecía que Lindsay Rose se les había escapado. Nos causó una gran preocupación de inmediato, porque había otros equipos buscándole por un doble asesinato, así que empecé a buscarle por algo muy similar. Nos quedamos estupefactos. No creíamos que hubieran podido perderle, pero en fin, nadie es perfecto. Luego nos enteramos de que había ido a una galería comercial. Había ido a una peluquería donde le habían cortado y teñido el pelo. Era pelirrojo y se había teñido de negro. Se había quitado las gafas y se había puesto lentillas y cambiado de ropa. Así que había engañado a los equipos de vigilancia y le habían perdido. Así que teníamos que hacer cuanto pudiéramos para localizarle. Con Rose huido, la cacería del aprendiz del mecánico se intensificó. Tras una exhaustiva investigación, por fin surgió un nombre. Este es Ronald Louis Walters. El aprendiz era Ronald Walters, pero se le conocía por el apodo de Donnie. Todo el mundo le conocía como Donnie. Le interrogamos y confesó su participación en el asesinato. ¿Quiere mostrarnos y decirnos qué pasó aquí el 14 de febrero de 1994? Vale, bajamos del coche y vinimos hasta aquí. Yo me dirigí a la puerta. Cuando dice bajamos, ¿a quién más se refiere? Me refiero a Lindsay Rose. Me dirigí a la puerta y llamé. Y Lindsay estaba parado aquí. Durante los interrogatorios, Donnie nos dijo que él no sabía que Lindsay pensara matar a nadie. Le había dicho que solo quería entrar al salón de masajes, pero que su cara era muy conocida allí, y que daría a Donnie $500 si iba a la puerta y dejaba que le vieran, y que cuando le hubieran abierto, entonces Lindsay entraría. ¿Qué pasó entonces? Entonces entré, porque ella me hizo pasar y me empezó a explicar qué incluía el masaje y qué no. ¿Y Lindsay qué hacía? Seguía parado ahí. Y entonces entró pasando a mi lado con un arma. Esperaban que Kerry estuviese allí, pero no estaba. Había una chica de 18 años. La empujó hasta aquí y luego la metió en esta habitación. Había un sofá y la sentó allí. Y luego fue hasta la ventana y miró hacia afuera. Y había dos personas, un hombre y una mujer, que venían de la calle en dirección a la casa. Y luego oí una especie de un ruido y me di la vuelta y había disparado a la chica del sofá. Y luego me dijo que me escondiera. Donnie Walters se quedó pasmado con lo que había visto. No podía creer que hubiera asesinado a sangre fría a esa joven. Y es entonces cuando Kerry llega a la puerta. Y el hombre que estaba con ella entró apuntándome con un rifle y no sabía si me iba a disparar o no, así que le pegué y le derribé. Y me senté sobre él aquí en el suelo. Lindsay se enfadó conmigo por haber pegado a ese tío y haberme sentado sobre él, porque dijo que el tipo que estaba en el suelo estaba pagando a Lindsay por hacer el trabajo. Y por lo que oí, o era el novio o el marido de la segunda chica. Esa era la prueba que estaba faltando en la investigación original de 1994. Ahora teníamos un testigo dispuesto a dar pruebas que implicaban a Mark Lewis y a Lindsay Rose. Los detectives decidieron no arrestar a Mark Lewis. Aunque ahora, las pruebas circunstanciales de la sangre de Kerry en la funda de su rifle y en su camisa eran más convincentes, la policía tendría un caso más seguro si Rose admitía haber sido contratado por Lewis. Pero antes le tenían que encontrar. La policía teme que esta propiedad destartalada en Wentworthville Sur podría resultar un cementerio. Así que, en su esfuerzo de localizar al asesino a sueldo, la policía hizo un llamamiento. El confidente nos había dicho que en algún momento Rose había vivido en una casa y había escondido ciertas cosas bajo el suelo.
Lindsay había dicho al confidente que era un buen lugar para ocultar un cuerpo. En la casa que fuera de Lindsay Rose, los detectives excavan para saber si hay víctimas de asesinatos enterradas aquí. Fue algo que atrajo mucho la atención de los medios, así que dijimos por qué estábamos en ese lugar. La excavación fue ordenada por un grupo especial de la policía, el Yandy, que está investigando hasta 8 misterios sin resolver en Sydney y en la costa norte. La policía quiere interrogar a Rose, de 42 años, por el asesinato de 2 mujeres en un salón de masajes de West Ryde hace 3 años. En este momento no queremos hacer especulaciones sobre lo que esperamos encontrar bajo la casa. Esperábamos poder encontrar algún cuerpo o armas de fuego, o cualquier cosa que pudiera haber vinculado a Lindsay Rose con algunos de esos dobles asesinatos. Aunque no se encontró nada significativo en el lugar, parecía que las noticias habían hecho su trabajo. Pocos minutos después de que la historia se emitiera, un hombre llamó con información. Dijo a la policía que Lindsay Rose estaba en Adelaida. Pero, ¿y si Rose también había visto las noticias? Ese era probablemente nuestro mayor temor. Rose ya nos había eludido una vez y yo no quería que volviese a ocurrir. Lindsay Rose llevaba 10 meses huido. Eso fue hasta que un telespectador observador reconoció su foto y contactó con la policía de Adelaida. En un muy breve espacio de tiempo, la gente de vigilancia pudo localizar a Rose, pudo identificarle y nos llamó. Le tenemos. ¿Cuáles son las instrucciones? El jefe y Rod Baker y yo dijimos, nuestras instrucciones son detenerle ya mismo. Confirma que fue arrestado por la policía de Australia del Sur alrededor de las 6:40 de la mañana de ayer, 10 de abril de 1997. Eran las 5:40 o 50. Perdone, las 5:40. Decir que estábamos extasiados de haberle encontrado es quedarse corto. Estábamos simplemente encantados. Los detectives Baker y Appleton cogieron el primer avión a Adelaida. Por un lado pensaba, vamos a llegar allí, nos vamos a encontrar con una persona inexpresiva que no nos dará ni la hora, o veremos a alguien que quiere hablarnos de lo que pasó en los últimos 10 años. Le aseguro que es una sensación extraña ir de camino y tener que prepararse para cualquier cosa. Así que decidí pensar, bueno, me va a hablar y me lo contará todo, y si tengo esa oportunidad tendré que asegurarme de que no se me escapa nada. El inspector Baker y yo estamos investigando el asesinato de Edward Kavanagh y Carmelita Lee en Horton Park alrededor del 20 de enero de 1994. ¿Hay algo que pueda decirme sobre eso? Sí, lo hice yo. Está bien. Pensé, vaya, ahí tienes. Lindsay Rose acaba de confesar que asesinó a Kavanagh y a Lee. Fue muy directo y muy sincero. Sí, soy el asesino. Yo lo hice. Su respuesta ha sido, lo hice yo. ¿Qué significa? ¿Me puede decir qué ha querido decir con eso? Fui a aquella casa y le maté. De acuerdo. La chica asiática estaba allí y la maniaté y amordacé para que no hiciera ningún ruido y esperé a que Bill llegara a la casa. ¿Qué pasó cuando Bill Kavanagh llegó a la casa? Abrió la puerta de la casa, me vio de pie en el pasillo y se detuvo. ¿Y qué pasó entonces? Le disparé. ¿Dónde le disparó? Si no recuerdo mal, le disparé aquí. Descríbamelo. ¿Dónde ha querido decir? Bueno, en mitad de la frente. Vale. ¿Qué pasó cuando le disparó? Cayó y al caer soltó 2 frascos de ostras que se rompieron en el suelo. La información que Lindsay nos estaba dando confirmaba las pruebas que habíamos reunido y que los investigadores originales habían reunido. Ya no había ninguna duda de que Lindsay era el asesino. Al día siguiente interrogamos a Lindsay en relación con los asesinatos del día de San Valentín, y esta vez reconoció fácilmente la verdad sobre lo que había pasado. Fui la persona implicada en compañía de un amigo llamado Tony. Yo cometí los asesinatos. ¿Por qué mató a Fatma? Para que no causara problemas. ¿Se dio cuenta cuando le disparó que podía matarla? Sí. ¿Eso le causó algún problema? Sí. ¿Por qué?
porque ella no debía estar allí. ¿Qué pasó entonces? Kerry llegó a la puerta. Mark estaba justo detrás de ella y tenía un arma. ¿Le sorprendió ver a Mark Lewis? Sí, no se suponía que estuviera. ¿Qué pasó entonces? Se montó un gran follón. Ella gritaba, Mark gritaba, Kerry forcejeaba conmigo. Mark forcejeaba conmigo y Donnie forcejeaba con todo el mundo. Yo volví a saltar sobre ese tipo y me senté sobre él, y entonces ella corrió por este pasillo hacia esa habitación de allí. La lucha se mantuvo por todo el pasillo y acabamos en la habitación de atrás. Ella repetía, no, Lindsay, no, Lindsay, ya me tienes, no me mates. Y luego oí un ruido como de gárgaras. ¿Le hizo algo más a ella? Sí, la apuñalé. ¿Por qué la apuñaló? Porque Mark estaba chillando y gritando, no está muerta, no está muerta. ¿Qué pasó entonces? Disparé a Kerry. ¿Dónde le disparó? En el ojo, creo. No mostró arrepentimiento, ni sentido de la piedad. Relató la historia tal como se desarrolló. Fue escalofriante, la verdad. Durante el tumulto sus gafas se rompieron, ¿recuerda eso? No, estaba borroso. Creo que se cayeron y alguien las pisó, o yo las pisé, no sé. ¿Recuerda qué parte se rompió? Sí. Días después fui a comprar una sujeción nasal. Y también me hice lentes nuevas. Lindsay dijo que el principal motivo de aquella matanza era que Mark Lewis le había agobiado durante meses y meses para que le librara de su mujer. Tenían problemas domésticos y quería librarse de ella. Fue la presión de Mark. Dijo, ¿vas a hacerlo? ¿Lo harás? Y subió el precio a 20.000. Fue cuando decidí hacerlo. Y recuerdo algo, que el arma me la dio Mark Lewis. Ahí lo tiene. Mark Lewis me proporcionó el arma. Lindsay Rose fue extraditado a Nueva Gales del Sur y acusado de los 4 asesinatos. Ahora, los detectives podían hacer lo que sus colegas no habían podido 3 años atrás: arrestar y acusar al eximio actor Mark Lewis. No les creo, quiero verla. Del asesinato de su pareja de hecho y su empleada. La confesión de Donnie Walters, combinada con el ADN y las pruebas científicas, llevaron al jurado a condenar a Mark Lewis por ambos cargos de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Kerry y a 18 años por el asesinato de Fatma. Mark Lewis es tan calculador y despiadado como Lindsay, pero más cobarde como persona. No deseando hacerlo él mismo, pero feliz de que otro hiciera el trabajo sucio. Donnie fue condenado y cumplió una sentencia de 18 meses por su participación en los asesinatos. En cuanto a Lindsay Rose, nunca saldrá en libertad. Se declaró culpable de los 2 dobles asesinatos y confesó un quinto. Este hombre mató a 5 personas y casi sale impune de ello. Lindsay Robert Rose mató a sus víctimas a sangre fría, entre ellas las empleadas del salón de masajes Gleisville, Kerry Pang y Fatma Ossonar, ambas muertas a tiros. Edward Cabana y Carmelita Lee fueron ejecutados en el dormitorio de su casa de Hoxton Park. Pero la agresión más brutal de Rose fue contra Lynette Holford. Durante un robo fallido, le asestó 32 puñaladas. 5 personas murieron en un periodo de 10 años a manos de Lindsay Rose. Irónicamente, un hombre del que el jurado escuchó que había utilizado esas mismas manos para salvar vidas como ambulanciero en la catástrofe del tren de Granville. Estuvo allí la mayor parte del tiempo. Fue uno de los primeros ambulancieros en llegar. Se arrastró entre los vagones, atendió a gente, ayudó con los muertos y los moribundos. Ese día fue un héroe total. Conciliar eso con un asesino en serio y la brutalidad de sus asesinatos resulta imposible.